Debate con Gabriel Camacho. Hola, ¿qué tal? Les saludo con gusto y ya nos arrancamos. Por cierto, esta semana aquí en esta mesa de debate, los temas de coyuntura los ponemos en esta mesa de intercambio de ideas. Y bueno, a nombre del equipo que hace posible este espacio, vámonos arrancándonos. Se ha venido discutiendo un tema bien interesante que es esta reforma a la ley de amparo y toda la polémica que hay alrededor de esta iniciativa que se ha estado discutiendo recientemente en el Senado de la República, que por cierto ya la aprobó. Nos dicen algunas voces de expertos, que por cierto se abrió ahí un parlamento abierto, que esta es una reforma para modernizar el amparo, pero hay otras voces que hablan que más que modernizar es un retroceso, es un golpe directo a los ciudadanos, al derecho que tienen los ciudadanos de protegerse frente a los actos de autoridad considerados como abusos de poder. Entre otras cosas, esta reforma, que por cierto es muy técnica, redefine el interés legítimo y con ello puede llegar a considerarse que está limitando quién puede promover un amparo teniendo en cuenta el interés legítimo. Otro aspecto que también es considerado como algo delicado es que, según expertos, se desmantela la suspensión, este freno que detenía abusos, actos de autoridad que se tenían que detener en esta suspensión antes de que fueran irreparables. Ahora ya no. ¿Qué significa? Que si mañana el gobierno quiere embargarte, confiscarte o clausurarte, pues vas a tener que esperar cuando ya no haya nada más que salvar, es decir, no hay una suspensión. Más poder a las autoridades, se terminan de convertir en un poder intocable, en un poder judicial a modo. Pues vamos a tratar de responder esta y otras preguntas con esta inminente aprobación de la ley de amparo. Así, con esto arrancamos a debate. A debate. Saludo con gusto a la licenciada Claudia Sánchez Juárez. Ella es abogada, defensora de grupos vulnerables y presidente de la Comisión de Derecho Parlamentario del Colegio Nacional de Abogados. Con el gusto de saludarla, Claudia, y le doy la bienvenida también a Julio Jiménez Martínez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados Foro México. Gracias, como siempre. Y bueno, una primera opinión de cómo se ha venido dando la discusión en el Congreso, en los foros de Parlamento abierto. Este fin de semana se abrieron la participación apenas el viernes, pues se ha venido discutiendo esto. ¿Cómo se ha venido dando la discusión en el Congreso? Y ahorita ya le entramos a la iniciativa. Claudia, bienvenida. Me arranco contigo. Adelante. ¿Qué tal, Gabriel? Julio, muy buenas tardes y buenas tardes tenga todo el auditorio. Pues efectivamente es una ley que es, desde mi punto de vista, beneficiosa para toda la sociedad mexicana. Sobre todo se ha venido a discusión porque fue muy polémica, digamos, en la Cámara de Origen, que fue la Cámara de Senadores. Posterior pasó con el proceso legislativo a la Cámara de Diputados y es ahí donde la Cámara de Diputados se convierte en la Cámara revisora. Entonces estamos haciendo alguna serie de modificaciones al dictamen, al dictamen que vino de las comisiones del Senado, y ahorita pues hay un predictamen en la Cámara de Diputados, que ya sí lo dictaminaron las Comisiones Unidas, tanto de Hacienda como de Justicia, en donde se prevé, pues, entre otras cosas, que el amparo sea más eficiente, que tenga términos establecidos por la ley, que no los tenía, que se dicte en 90 días, que también sea por vía electrónica, y esto es muy importante aclararlo, que puede ser por vía electrónica o vía tradicional escrita, mediante también la creación de un usuario que pueden tener autoridades y usuarios. Entonces, creo que también se va adaptando a nuevos requerimientos de las nuevas eras, que así lo marca el derecho, y que además se va adaptando a tecnologías. Otro de los temas muy importantes que hay que considerar y que estamos reconsiderando en la Cámara de Diputados es que este artículo transitorio
que aplicaba la retroactividad en perjuicio de persona. Eso es un principio, pues prácticamente en todo el derecho, en el derecho internacional. Lo modificamos y no hay retroactividad en perjuicio de nadie. Y pues va avanzando esto, Ujú. sobre todo también en materia tributaria. ¿Por qué? Porque los este medio, el amparos, casi siempre se ocupa para hacer dilatorios Muy bien. los créditos fiscales y no se Ujú. pueden hacer efectivos. Y entonces la no efectividad afecta a las finanzas públicas, esto afecta a proyectos, afecta a programas sociales y por supuesto afecta al pueblo de México. Muy bien. Julio, tu impresión de la discusión que se ha venido dando alrededor de este tema tan polémico. Adelante. Gabriel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a tu importante auditorio. Buenas tardes a la abogada Sánchez Juárez. La abogada la reconocemos desde el gremio de los litigantes, reconocemos su trayectoria en defensa de las mujeres, una líder, una defensora de las causas pues, de las mujeres que son víctimas de violencia. Saludo con mucho gusto a la abogada y reconozco que esta reforma a esta ley de amparo, esta ley reglamentaria del artículo 103, 107 constitucional, una reforma que tiene pues áreas de oportunidad, debo reconocerlo también. Yo soy un crítico del gobierno de Morena, pero también debo ser objetivo e imparcial. Debo reconocer que esta reforma, pues en este caso, qué bueno que ya no aprobaron el principio del artículo transitorio de la aplicación retroactiva, qué bueno que lo van a utilizar y van a implementar los medios tecnológicos, me parece muy bien. Qué bueno que tenemos 90 días, venían 60 en el predictamen, ya hay 90 en este dictamen del Senado de la República. Espero que, bueno, pues aquí lo apruebe la Cámara de Diputados. Celebro que estén ocupados y preocupados en combatir la evasión fiscal. Qué bueno que quieren ser más eficientes. Lo han sido muy eficientes, yo diría que hasta persecutorios en materia de recaudación tributaria. Qué bueno que estén combatiendo a este flagelo. Qué bueno que se acaben las prácticas dilatorias. Como litigante, Gabriel, amable auditorio, debo reconocer que muchos abogados pues presentaban el juicio de amparo como un mecanismo para ganar tiempo nada más. Ya tenían todo perdido y la última instancia lo promovían pues para ganar tiempo. Y así se aventaban 1 año, 2 años, 3 años. Hay juicios de amparo que desgraciadamente pues han cobrado daños irreparables precisamente por ser utilizados como una medida dilatoria. Si hablamos de los obscuros que tiene esta iniciativa, pues violenta principios de convencionalidad, violenta principios de pro persona, transgrede principios de progresividad. Obviamente es una reforma que empodera al Estado mexicano, que hoy tal parece estamos creando el nuevo principio pro gobierno. Se acabó este mecanismo constitucional que ampara y protege a los mexicanos de cualquier abuso de autoridad, de cualquier acto de autoridad que vulnere los derechos humanos, que restrinja el ejercicio de nuestros derechos. Obviamente se acabó el juicio de amparo cuando te congelen cuentas bancarias la Unidad de Inteligencia Financiera, porque si eres un crítico, si eres una voz incómoda, pues nadie te exime de que puedas caer en la lista negra y puedas ser aseguradas, congeladas tus cuentas. Y bueno, pues me queda claro que es un tema alarmante y preocupante, Gabriel. Ahora, esta iniciativa, pregunto, ¿tiene dedicatoria? ¿Tiene nombre y apellido? Claudia. Pues tiene dedicatoria para todos los evasores fiscales. Recordemos que pues hay un tema ahorita muy famoso en la palestra mediática por un no pago de créditos fiscales, pero así te puedo decir que hay muchísimas empresas. Y esto, lo que decía Julio, mi muy respetado colega, creo que también es una carga para el Estado, porque al no hacer efectivos estos créditos fiscales y al estar destinando recursos solamente para hacer más largo el proceso, porque ya la deuda nadie te la va a quitar, pero estás dilatando el proceso para el no pago, bueno, pues eso requiere recursos materiales, sobre todo para el Estado, materiales y humanos, porque en vez de estar atendiendo a lo mejor algunos otros asuntos, pues la autoridad tiene que concentrarse en atender los temas mediáticos o los temas
que ya tienen una resolución definitiva, que ya no se pueden desechar, pero pues que los abogados pues continuamente están en su derecho de hacer más largo el proceso. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Que de aquí en adelante pues, los términos, las sentencias puedan ser efectivas de manera pues pronta, expedita, que es lo que a final de cuentas queremos todos. Aquí también hay que recordar que hay asuntos en donde no procede el desechamiento. Es el caso del artículo 129 de la ley de amparo. Ahí simplemente no se tocó absolutamente nada de ese artículo y se deja pues a salvo todos los derechos y los hipotéticos que marca precisamente la procedencia o no de este juicio. Ujú. Muy bien, muy bien. Julio, la misma pregunta, tu impresión, ¿tiene nombre y apellido esta iniciativa? ¿Tiene dedicatoria directa, Julio? Gabriel, debo decirte con absoluta responsabilidad, los litigantes no debemos especular, debemos ser muy objetivos e imparciales. Claro que tiene dedicatoria. Esta reforma y muchas reformas más que ha impulsado el gobierno de Morena, claro que tienen dedicatoria y claro que son parte de una estrategia pues, para empoderar al gobierno federal, para debilitar a las instituciones, para desaparecer organismos constitucionales autónomos, para acabar con los equilibrios, con los contrapesos, pues para colonizar el Poder Judicial, para someter al INE, para someter al Tribunal Electoral del Poder Judicial en la Federación. Claro que tiene dedicatoria. Tiene dedicatoria porque, bueno, son utilizados ahora como mecanismos de persecución. Y claro, la legitimidad es el combate a la evasión fiscal. La justificación jurídica pues es obviamente la actuación del Estado para mejorar la capacidad de recaudación y la sanción de cualquier evasor fiscal. El tema aquí es que el Estado mexicano también comete excesos, también comete errores. Y cuando te notifican un crédito fiscal, no siempre es un crédito fiscal que se ajusta a la realidad de tus ingresos, no es un crédito fiscal que se ajusta a la realidad de tus deducciones ni de tus gastos. Es un crédito fiscal que a veces es una determinación presuntiva de la autoridad hacendaria y por ello teníamos los abogados, los contribuyentes, mecanismos de defensa. Hoy prácticamente estamos en total desamparo, estamos en total estado de indefensión. Claro que esta reforma es un acto de venganza. No olvidemos que gracias al juicio de amparo se detuvieron por muchos meses las ocurrencias, las obras faraónicas del gobierno de López Obrador. Gracias al juicio de amparo se exigió que el gobierno cumpliera con su obligación y otorgarle medicamentos a los niños con cáncer, cuando el propio gobierno había afirmado que los padres de familia, los padres de estos niños con cáncer, eran grupos que estaban generando política y no estaban buscando el beneficio de sus hijos. Gracias al juicio de amparo se buscó defender el recurso natural, el medio ambiente en esta obra del Tren Maya. Gracias al juicio de amparo se han defendido causas muy importantes de colectivos que hoy será imposible porque hoy a través de esta reforma del interés legítimo tendremos que promoverlo, tendremos que acreditarlo, tendremos que demostrarlo. La carga de la prueba ahora cae de nuestro lado y es esto algo muy delicado porque la verdad deja en total estado de indefensión a los quejosos, a las víctimas del abuso de autoridad, a las víctimas de la ocurrencia o de la persecución institucional, Gabriel. Bien, ahora pones un tema bien interesante que me gustaría que lo comentáramos, Claudia, es el tema del interés legítimo, que justamente esto también ha generado mucha discusión sobre la definición y los efectos y consecuencias que podría tener. Ya escuchamos hace un momento sobre este tema de que puede convertirse en un mecanismo de persecución. ¿Qué nos puedes comentar alrededor de esta redefinición? ¿Sí se está redefiniendo para mejorar o es la limitación del amparo que le quitan fuerza? Claudia. Qué bueno que tocan el tema del interés legítimo y déjenme poner como ejemplo uno de los mencionados por Julio, el Tren Maya. En el Tren Maya, bueno, pues justo el interés legítimo tendrá que justificarse si eres, por ejemplo, una persona que vive alrededor en la zona geográfica de donde está pasando esta afectación, donde está siendo construido esta obra de infraestructura, que por cierto,
La obra de infraestructura, una de las más grandes e importantes, donde pues se han justificado o se ha hablado mal de esta obra, lamentablemente poniendo como pretexto el tema del daño ecológico. Hay estudios muy serios donde dicen que el daño ecológico es de aproximadamente el 1% de la selva, del total de la selva, que para nosotros como Partido Verde todo daño ecológico es importante, pero también es importante el interés de conectar a pueblos que durante mucho tiempo pues, estuvieron aislados, y el interés jurídico de proteger justo a esos pueblos ahora se hace patente con estas grandes obras. Entonces, es ahí donde tenemos los pesos y contrapesos de uno y otro de los propios intereses que se pueden manifestar, y que me parece que las dos vías son valiosas. Ahora bien, el interés legítimo creo que tiene que justificarse de mayor medida, porque si lo dejamos pues muy al aire, no lo concretamos, pasa lo que pasa muchas veces, que tenemos sobrecarga en los distintos tribunales, sobre todo federales, y que no tenemos una justicia rápida. ¿Por qué? Porque el medio se utiliza sí para fines dilatorios y para fines políticos, y ambos, qué bueno que se utilizan, pero hay otros medios que no afecten directamente y por vía de la impartición de la justicia a la gente común, al pueblo, a la comunidad. Entonces, creo que hay medios, los correspondientes, para poder tocar las puertas y hacer acciones efectivas para hacerse manifiesto un descontento o un sentimiento que puede ser colectivo, pero que no puede llegar a afectar o no puede llegar a chocar con la impartición de justicia, que es tan necesaria para un México pues que tanto necesita de sentencias y de un poder judicial eficiente. Muy bien. Ahora, comentabas hace un momento, Julio, la carga de la prueba para el amparo va a recaer en los litigantes. Sobre este mismo tema del interés legítimo, según la reforma, ¿cómo debería de plantearse ahora, teniendo en cuenta esto que comentabas hace un momento, que lo hará todavía más específico? No sé si limitado, pero por lo menos tendrá que ser algo más especializado, ¿no, Julio? Claro. Claro, Gabriel, te pongo un ejemplo muy rápido, el caso del aseguramiento de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT, donde, bueno, pues retrotraen la carga de la prueba al contribuyente, violentan un principio de presunción de inocencia, violentan un principio en donde, bueno, pues todos somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario. Aquí ya nos están condenando, nos están sancionando y nos están, pues, obligando a ser sometidos a un aseguramiento de cuentas, y entonces sí, aclaran, y ahí debo reconocerlo, aclaran que van a liberar recursos para el pago de pensiones alimenticias, quedan salvaguardados recursos para el pago de impuestos, obviamente el interés público, queda salvaguardado el recurso para el pago de obligaciones económico-financieras, pago de créditos bancarios, pero mientras tanto, tú tienes la obligación de acreditar, de demostrar que tienes el interés legítimo para ampararte contra este acto, que además en esta situación ya no procede. Aquí lo que procede es defender y acreditar el origen lícito de tus ingresos, porque se presume que eres un presunto responsable de la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por ello la UIF te está congelando cuentas. Aquí yo creo que el interés legítimo tiene que ver directamente con la afectación en nuestra esfera jurídica, en el ejercicio de nuestros derechos, en el perjuicio que sufre nuestro patrimonio o que puede sufrir derivado de un acto de autoridad, que puede ser derivado de un capricho, de una ocurrencia, de una venganza, de una persecución o de un negocio inconfesable. Y por ello, los mexicanos tenemos que pagar las consecuencias, tenemos que ser los pues destinatarios de estas, reitero, ocurrencias, venganzas, persecuciones o negocios inconfesables de malos servidores públicos que han demostrado su incapacidad, que han demostrado su falta de compromiso con el interés público y que no han demostrado ser un gobierno eficiente, no ha demostrado ser buenos administradores. Tienen al país sobreendeudado y tienen a los sectores muy vulnerados, Gabriel. Muy bien. Nos vamos.
Julio, muchísimas gracias por este intercambio. Claudia, les agradezco que estén en esta mesa de debate. Gracias, como siempre. Quédese en Mega Noticias.